Hola mis hermanos queridos, también queridos amigos, en este día queremos compartir la palabra del Señor y el tema que el Señor nos ha dado para mirar es el gozo de dar y de recibir. En una oportunidad una persona estaba visitando, no era miembro de una iglesia cristiana, la estaba visitando, había ido de visita a una reunión un par de veces. Y en un momento, cuando termina una de las reuniones que había asistido, como visita, escuchando, viendo, mirando, se acerca a esta persona, se acerca al pastor de la iglesia y le dice: mire, todo muy lindo, pero aquí en esta iglesia todo es dar, dar, dar. Y entonces el pastor muy amablemente le responde a esta persona: bueno, la verdad que le agradezco porque me ha dado usted una de las mejores definiciones acerca de lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio es dar, dar y dar. Cuando miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que siempre es dar, siempre es o Dios dando, o los creyentes dando y dando y dando. Y entonces podríamos tomar en este momento esa definición sobre lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Tal vez una definición tan bien, tan precisa, ¿no? Que es dar, dar y dar. Cuando miramos la palabra del Señor, Juan capítulo 3, versículo 16, hablando el Señor Jesús con Nicodemo, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, el ser humano, la humanidad y la creación, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios dando al mundo, ¿no? Dios dando a la humanidad, a su propio Hijo, lo más grande, lo más hermoso, el tesoro tal vez que tenemos los padres. Dios Padre dando a su Hijo. Quiero leer en este momento, les invito a buscar en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 38, donde vamos a encontrar algo que dice el Señor Jesús sobre este asunto tan importante de la vida. En Lucas 6, 38 dijo el Señor Jesús: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que dad y se os dará. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Dijo el Señor que vamos a recibir como resultado, como respuesta de dar. Eso lo encontramos entonces en el Evangelio de Lucas capítulo 36. Lucas 6, versículo 38. Porque en realidad, toda aquella persona que por medio de la fe en el Señor Jesucristo, esa experiencia que la Biblia le llama del nuevo nacimiento, pasamos a ser hijos de Dios, pero también pasamos a ser parte del reino de Dios. Ingresamos a un reino, a una forma de vida, a una relación, a algo nuevo que antes no pertenecíamos. Ahora sí, a través del Señor Jesucristo entramos, porque la Biblia dice que Él es la puerta para entrar en el reino de Dios, en la familia de la fe, u otra manera de decirlo es la iglesia del Señor, el reino de Dios. Y como todo reino, tiene sus leyes, tiene sus principios, donde todos los que formamos parte del reino tenemos que, nos movemos en base a esas leyes que le llamamos leyes, aquí leyes espirituales. Aquí hay una: dar y recibir. Fíjense qué interesante que es.
Para poder recibir, primero yo tengo que aprender a dar. Y claro, esto choca contra los criterios, la forma de vida en nuestro mundo, porque pareciera que en el reino de Dios las cosas son al revés de lo que ocurre en el mundo, lo que hemos visto o aprendido desde que nacimos, lo que vemos con nuestros propios ojos, que la gente quiere recibir, quiere tener, pero cuando entramos al reino de Dios, las cosas cambian radicalmente. Ahora no es tanto lo que yo quiero, lo que me gustaría, lo que quiero tener, lo que ansío, sino es como que ahora dejamos de pensar un poquito en nosotros mismos y comenzamos a pensar en los demás. Por eso amar es pensar en los demás más que pensar en uno mismo. Y esto pertenece al reino. Esta es una ley donde todos los que somos parte del reino de Dios, todos los cristianos, miramos al Señor y vemos a un Dios que da, que su forma de vida es dar amor, dar su guía, dar su enseñanza, dar su bendición. Entonces miramos al Rey, miramos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y vemos que Él desde el principio es un Dios que da y que no exige nada a cambio. Da por amor, da por misericordia, da porque es la naturaleza de Dios. Entonces es dar. Todo lo contrario de lo que ocurre cotidianamente en nuestro mundo. Lo que vos has podido ver con tus propios ojos. La experiencia, ¿no? Más bien queremos recibir, más bien queremos que nos den, más bien queremos pensar en esto. Ahora, mira un bebé. Cuando nace un bebé, qué hermoso que es. Y ese bebé, lo único que hacemos es darle los cuidados, darle el alimento, darle el abrigo, darle el afecto, el amor, el cariño. Todo es dar a ese bebé. Y ese bebé lo único que hace es recibir el cariño de los padres, el cariño de los abuelos, de la familia. En general, prácticamente podríamos decir el cariño de la humanidad, porque vemos un bebé y creo que todos nos emocionamos, aunque no sean nuestros hijos o nuestros nietos, pero en general es así. Ahora, cuando va creciendo ese bebé, ya va aprendiendo que no siempre es dar, que no todo es, no siempre es recibir, no todo es que le den, que le den, que le den. Y ahí vienen unas pequeñas crisis de crecimiento, de maduración, donde se va dando cuenta que ahora él también tiene que dar, tiene que aprender a compartir, hasta que si llega a conocer a Cristo, se convierte al Señor y conoce la palabra de Dios. Y entonces conoce ahora los principios que rigen el reino de Dios. Uno de ellos es que mejor es dar que recibir, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Mejor, recordando unas palabras del Señor Jesús, ¿no? Que dice, mejor es dar que recibir. Y cuando miramos en la palabra del Señor en general, nos damos cuenta entonces, como dijimos antes, que Dios da y da y da. Bueno, ahora, en un lugar de la Biblia, en Mateo capítulo 10, versículo 8, el Señor Jesús dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Bueno, porque el creyente es así. Nosotros hemos recibido del Señor y hemos recibido tantas cosas del Señor, tantas bendiciones. David decía que si me pongo a enumerarlas, no puedo, porque son tan grandes las bendiciones, son tanta cantidad de cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, que ponernos a pensar y a enumerarlas, no lo alcanza.
cómo el Señor nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su paz, nos ha dado su palabra, nos dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Lo primero que ha sucedido en nuestra vida es que nosotros hemos recibido perdón, gracia, amor, salvación, vida eterna. Hemos recibido el Espíritu Santo. Miren ustedes cuántas cosas Dios nos ha dado gratuitamente. Por eso dijo el Señor Jesús, de gracia recibisteis. Bueno, todos los que hemos recibido estas cosas del Señor, ahora tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a ser como es nuestro Señor. Dar, dar y dar. Bueno, esta es la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios da? Porque Él es un dador. Su naturaleza es dar. Y dar gratuitamente. Y dar en abundancia. Dar de su amor en abundancia. Dar de su presencia. Por eso Él es una fuente de vida, porque toda fuente salta agua de vida y es inagotable, permanente. Y eso es Dios, es una fuente de vida, es una fuente que da y da abrigo, da amor y da cariño a todo aquel que se acerca, a todo aquel que le busca, porque es la naturaleza del Señor. Dar, dar y dar. En Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice el sabio aquí en la palabra del Señor, a Jehová presta el que da al pobre. Lo vuelvo a leer, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando nosotros nos acostumbramos, entendemos este principio y comenzamos a vivir de esta manera, nos acostumbramos, es la práctica de nuestra vida, dar de nuestro tiempo a otras personas que conocemos o que no conocemos, darle el amor, darle la atención, dedicar tiempo de nuestra vida, nuestras capacidades, nuestros talentos, no para vivir, no para enriquecernos a nosotros mismos, sino para que otros sean enriquecidos. Como lo dijo el apóstol Pablo en Corintios, que el Señor Jesús se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Y por qué? Porque Él es un Dios que da. Entonces esto es parte de la naturaleza de Dios y tiene que llegar a ser parte de nuestra vida como hijos de Dios. Porque somos hijos de un Padre que da. Él nos ha dado a nosotros y Él le da a toda la humanidad. Ahora nosotros, los hijos de ese Padre, un Dios que da, tenemos que aprender a dar de nuestra vida. ¿Sabes? Y una de las cosas que me llamó la atención del versículo de Lucas, capítulo 6, versículo 38, donde dijimos que el Señor Jesús dijo así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque cuando vos das, el Señor Jesús dice que hay una devolución, como también lo leímos en Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hay una devolución. Hay un resultado en esto de dar. Cuando tú te acostumbras a dar a tu familia, amor, comprensión, cariño, atención, dedicación, y también a las demás personas de nuestro mundo, como todo cristiano se acostumbra a dar, entonces dice la Biblia que te corresponde
una devolución. Es decir, que el Señor te devolverá lo que estás dando. Por eso en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando nos relata la creación, nos habla de los peces, nos habla de los animales terrestres y también de las aves. Dice que cada uno va a producir según su propia especie. Por eso los perros, los distintos tipos de animales dan, el resultado es de la misma especie, tienen crías de la misma especie. No vemos que de un león nace un mono. Vemos que de un león nace un león, de un mono o de una mona nace monitos. ¿Por qué? Porque de la misma especie, dice la palabra de Dios, de un tiburón nacen tiburones. No puede ser de otra manera. Y esa misma ley que está en nuestra naturaleza, en lo material, en lo visible, también es en lo espiritual. Y esto es maravilloso. Cuando vos das, entonces vas a recibir más todavía. Si Dios te dio por gracia, si Dios te dio por amor, si Dios te dio simplemente por misericordia, cuando vos te acostumbras a dar de tu tiempo, dar a otras personas, cuando te acostumbras a dar y pasa a ser parte o de tu forma de vida, entonces dice la Biblia que vas a recibir de la misma especie que das. Si das amor, vas a recibir amor. Si das cariño, vas a recibir cariño. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos va a producir un resultado. Hay una consecuencia de cada movimiento que hagamos. Esto es en lo positivo, pero también funciona en lo negativo. Dice el libro de Proverbio 11:29, el que turba su casa heredará viento. Entonces, fíjense, también en lo negativo, el que turba su casa, el que hace cosas negativas, negligentes, incorrectas en su casa, va a cosechar. Pero la cosecha que va a tener va a ser muy negativa. Van a ser vientos, van a ser problemas, van a ser indiferencia, enojos. Así que depende de lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Y vamos a cosechar de la misma especie de lo que sembremos. Y finalmente, lo último y hermoso que quiero decirte, que también me llamó la atención, es que lo que vamos a recibir es mucho más de lo que sembremos. Es decir, vamos a sembrar. Ahora hablamos de cantidad en la siembra y cantidad en la cosecha. Lo que vamos a cosechar, no solamente la misma especie de lo que sembremos. Si sembramos amor, vamos a recibir amor. Si sembramos compasión, vamos a recibir compasión. Si actuamos con misericordia con los demás, vamos a recibir misericordia. Pero este último punto habla no de las especies, sino de la cantidad de lo que vamos a recibir como devolución de lo que hemos dado o de lo que hemos sembrado. Por eso, miren ustedes, dijo el Señor, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Porque el Señor está hablando con varias palabras, nos está mostrando la cantidad de lo que vamos a recibir. ¿Y por qué dice darán en vuestro regazo? Porque era la vestimenta que usaban las personas en aquellos tiempos, las túnicas que llegaban hasta los pies. Y entonces cuando cargaban cosas, por ahí se arremangaban las túnicas para cargar lo que querían llevar cuando era mucha cantidad. Y entonces se transformaba un poquito debajo de las rodillas en una especie de bolsa donde ponían cosas para llevar. Miren ustedes, el Señor dice que vas a recibir de esa manera. Cuando vos das, aprendamos a dar. Cuando aprendamos a vivir de esta manera,
Dice la palabra de Dios que vamos a recibir, pero no que vamos a recibir en la misma cantidad. Vamos a recibir más de lo que hemos sembrado. Vamos a recibir más de lo que hemos dado. Y esto nos lo está diciendo el Señor. Por eso, fíjense, finalmente, el Señor dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. En ese momento, cuando Él dio a su único Hijo, bueno, tenía uno solo, pero luego cosechó millones de hijos. Ahí se cumple la palabra, el que principio. El Señor dio un hijo, el único que tenía, pero por la muerte de ese hijo, el único, después cosechó miles y miles y millones de hijos nuevos, en los cuales estás tú, estoy yo, estamos nosotros, por la gracia de Dios. Fíjense cómo se cumple este principio, esta parte de la cantidad. Sembramos algo y cosechamos, pero no cosechamos la misma cantidad. Vamos a cosechar y vamos a recibir mucho más de lo que hemos dado o lo que hemos sembrado. Bendito sea el Señor. Miren ustedes qué hermoso es dar. Por eso Pablo dijo, más bienaventurados, más felices son los que dan. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque si vos das, es porque tenés, es porque Dios te ha dado, Dios te ha llenado de su amor y has recibido de todas las bendiciones de Dios en tu vida, y ahora estamos en condiciones de dar lo mismo que tenemos a otras personas. Y entonces una cadena, es un círculo, damos y recibimos, damos y recibimos, damos y recibimos. Y yo que termino diciéndote que no se corte esta cadena, que vos puedas dar y dar y dar, porque entonces vas a recibir, vas a recibir y vas a recibir. Y así será. Vos vas a dar y luego otro te va a dar a vos y vas a recibir. Y Dios va a hacer que esa palabra se cumpla sin fallas en tu vida y vas a ser una persona feliz porque das y porque recibís. Bueno, que Dios te bendiga y que esta palabra sea útil y sea una gran bendición en tu vida. Hasta la próxima.